Gracias por acompañarme a otra entrega de Tomo la Palabra. Ayer se celebraron las elecciones, segunda ronda electoral o balotaje en el Ecuador, y a pocas horas de concluir la votación, el Consejo Nacional Electoral al vapor declaró ganador a Daniel Noboa, el presidente de ese país, que tiene ya unos 15 meses al frente de esa nación, después que el presidente Guillermo Lasso haya declarado la muerte cruzada, cancelando la Asamblea Nacional y a su vez convocando a nuevas elecciones, cuando desde esa instancia, es decir, desde la Asamblea Nacional, los asambleístas se aprestaban a enjuiciarlo por malversación de fondos. Bueno, se juntó toda la derecha del Ecuador, que fue a una segunda vuelta con Noboa a la cabeza y resultó ganador, un 51 tanto por ciento contra un 48 que sacó Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana. En esta oportunidad yo acabo de ver cosas en ese proceso eleccionario que nunca antes en mi vida había visto. Una de ellas es el hecho de que Luisa González, después de sacar un 44% en la primera vuelta, un empate técnico con el presidente Noboa, haya sacado la misma puntuación en la segunda ronda, a pesar de que hizo una concertación o acuerdo electoral con la organización Pachacuti, que había sacado un 5.30% en la primera ronda. Quiere decir que ninguno de los miembros y militantes de Pachacuti votó por Luisa González, o contrariamente, los votos de esa organización se lo sumaron al presidente de ese país, presidente candidato, que la única fuerza importante, además de la de él, que lo apoyó para la segunda ronda, fue la de una dama que se llama también Luisa y que había sacado 2.7 en la primera vuelta electoral. Pero como dije, en este balotaje se registraron cosas que nunca antes se había registrado en ningún proceso eleccionario, como es el hecho de cambiar la escolta a la candidata presidencial de Revolución Ciudadana, apenas faltando horas para el balotaje, y algo más, y peor aún. Mediante decreto, el presidente declarar estado de excepción a 7 provincias importantes donde había perdido en la primera ronda y que fueron militarizadas, previendo quizás que haya protestas ante la trama que tenía diseñada conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral. Yo me pregunto, ¿qué hizo Luisa González y la Revolución Ciudadana para no aumentar un voto para la segunda ronda? Si no tiene nada que ver en lo absoluto con el deterioro de los servicios públicos como energía eléctrica, salud, educación en ese país, ni nada que ver tampoco con el deterioro de la economía, porque se había disparado la inflación o el costo de la canasta familiar en ese país
había crecido el desempleo y además, posiblemente sea lo peor, la crisis energética. Nunca antes se había registrado apagones de tantas horas diariamente. Y si usted le suma el incremento registrado en la inseguridad ciudadana, no había motivo alguno para que el señor Noboa aumente un solo voto para estas elecciones. Porque usted se pregunta, ¿qué hizo? Hoy pesó tanto el cuco del correísmo, sin Correa ser candidato, que la que era la candidata, la señora Luisa González, en ningún momento se declaró socialista, ni aliada de Venezuela, ni nada parecido. Y se desató toda una campaña sucia en esa dirección, considerando a esa señora de comunista, marxista. Una señora que no es nada de eso, que lo único que perseguía era fortalecer las instituciones de ese país, democratizarlo más y mejorar la situación económica y social por la que atraviesa esa nación, que se ha deteriorado esa situación desde que el presidente Rafael Correa abandonó el poder. Esa es la realidad del Ecuador. Entonces, señores, si ustedes dicen el Consejo Nacional Electoral declara ganador con 1 o 2 puntos a Noboa, uno lo podría creer. A pesar de que hubo 11 encuestas, incluyendo algunas inclinadas hacia el señor Noboa, que daban ganadora a Luisa González para el balotaje. Pero todo el mundo sabe que ya en la recta final la cosa se apretó. Y 3 firmas encuestadoras de prestigio daban un empate técnico. 2 de esas 3 daban a Luisa González ganadora, aunque por estrecho margen. Entonces, ¿cómo es posible que con una muestra mucho mayor de decenas de miles de sufragantes que fueron encuestados a boca de urna, como se dice, y se hicieron 2 encuestas a boca de urna? Una daba ligeramente con 2.2 ganador al presidente Noboa y la otra daba a Luisa González con casi 4 puntos de diferencia sobre Daniel Noboa. Todavía este caballero hubiera ganado con 3 puntos y uno quizás puede creerlo, porque la verdad es que él distribuyó muchos electrodomésticos entre madres pobres en esa recta final de la campaña electoral. La verdad es que se le pagó a muchos envejecientes que no sufragan de forma obligatoria, porque en ese país es obligatorio sufragar por ley, y muchos envejecientes no acudían a las urnas, y en esta oportunidad acudieron bajo el estímulo del gobierno, que le dio ayudas económicas a esos viejitos, y todos fueron a votar. Y uno tiene que considerar que ante un uso abusivo así de los recursos estatales, es para que el presidente pueda reelegirse, pero con 1 o 2 puntos, no con casi 12 como ocurrió. Entonces, yo creo que pudo haber alguna irregularidad muy sofisticada desde el punto de vista tecnológico. Y en esa dirección la candidata de Revolución Ciudadana podría tener razón cuando no se apresura a reconocer triunfo de Daniel Noboa, aunque en el pasado lo había hecho. La Revolución Ciudadana, cuando ganó, por ejemplo, Guillermo Lasso, reconoció de inmediato, y cuando ganó Noboa, en noviembre del 2023, con Luisa González como candidata, también se reconoció. Ahora no. Ahora yo creo que Luisa González, por prudencia, debió primero esperar a hacer una investigación exhaustiva con todas las actas de los delegados de su partido que estuvieron en esos recintos electorales. Algunos inclusive de esos recintos se cambiaron a última hora, que es de lo que alega Revolución Ciudadana que pudo haberle afectado a Luisa González
el día de las elecciones. Bueno, pero de todos modos, eso de en medio de unas elecciones declarar estado de excepción, eso no tiene precedente en ningún gobierno democrático. Y lo más probable es que eso se quede así, pero va a tener problemas de gobernabilidad porque ese muchacho tiene vocación, todo parece indicar, de ser autoritario, a pesar de que se exhibe como ecuánime y en ocasiones sabe hacerse la víctima. En lo que respecta a los temas nacionales, han venido evolucionando. Aquí hubo un momento en que todos los medios de comunicación y las redes sociales solo se hablaba de la muchacha india desaparecida, una estudiante universitaria estadounidense de origen indio que vino a vacacionar a la República Dominicana y desapareció desde un hotel de Punta Cana, República Dominicana. Y toda la opinión pública solo hablaba de ese tema. Bueno, algunos se pusieron a especular de que eso pudo haber salido de alguna banda haitiana que opera supuestamente en el este del país, especulando sin tener prueba alguna. Y se cogieron con una localidad denominada Friusa, que yo nunca la había oído mencionar, y la antigua orden dominicana, que tampoco conocía a esa institución, presidida por un joven de apenas 28 años, se inventó crear una marcha nacionalista hacia Friusa, hacia el hoyo de Friusa. Y en esa ocasión solo se hablaba de Friusa y Friusa, y Friusa para aquí, Friusa para allá. Eso es lo que se denomina y que un autor periodístico, Raúl Rivadeneira Prada, llamaba el itinerario, pero que para mí no es más o son más que los temas de la agenda nacional, en la forma en que evolucionan, y que a veces los gobiernos traen expertos en tumbar temas que les perjudican y que están sobre el candelero público. Bueno, yo creo que el gobierno tuvo un manejo adecuado en cuanto a esa protesta, un derecho que le asiste al dominicano desde el punto de vista constitucional, siempre y cuando esas protestas se hagan respetando el orden público y con carácter pacífico. Y también hay una ley que es la 28504, que es la de migración, y el gobierno tiene la obligación de hacerla respetar al tratarse de un Estado soberano y que ningún ilegal esté en la República Dominicana. Cada cosa en su lugar. Ahora bien, después se desapareció un niño en Jarabacoa y la gente solo hablaba de ese tema, del niño desaparecido, que nunca apareció, definitivamente. Bueno, viene y se produce el trágico derrumbe del techo del YESEC, una discoteca de la clase alta y media alta, viejísima, emblemática, si se quiere, donde hubo unas 226 o 27 personas muertas, según las autoridades, y 189 heridos, mal contados. Porque el único responsable de ese acontecimiento es el propietario de esa discoteca, el empresario Antonio Espaillá. Porque yo veo mucha gente alegando que hay descuido de las autoridades en el mantenimiento de mucha infraestructura pública y privada. Es verdad. Pero no tratemos tampoco de desviar la atención. El responsable sobre el derrumbe de ese techo y todas esas muertes y todos esos heridos y lo que ha provocado psicológicamente en la población dominicana, el único responsable es Antonio Espaillá, que se despachó en estos días con que tuvo un encuentro con el Señor. Pero este caballero nunca había hablado públicamente de Dios. Se me parece a esta gente que son ateos, que no creen en Dios, pero cuando se está cayendo el avión,
son los que más imploran al Señor. Ya es muy tarde, Antonio Payá, para tú salir con eso. Nunca se te ha conocido esa convicción cristiana. Tú lo que tienes que dar el frente, porque tú eres el único responsable de esa tragedia, que no solo ha copado los medios y las redes nacionales, sino internacionales, porque es una tragedia que ha tenido una dimensión internacional. Ahí sale un diputado sometiendo una resolución al Congreso Nacional o a la Cámara de Diputados, pidiendo que el gobierno compre el solar donde estaba Yesé y que ahí se haga un asunto para las víctimas, que se compre a través del Ministerio de Cultura. Lo primero es que el gobierno debe de meterse en eso por ahora, dejar que la justicia actúe y que todo se esclarezca debidamente en torno a las causas de lo ocurrido en el Yesé. Y después entonces veremos qué hace el gobierno con ese solar, que sí puede ser declarado de utilidad pública, cómo no, pero en su momento, no ahora. Hay que dejar que las autoridades actúen. Yo creo que el gobierno no tiene vela en ese entierro. Sí tendría vela, y todos somos responsables de que en la República Dominicana haya tanta infraestructura, tantas edificaciones con problemas y debilidades, empezando por el puente de la 17 y muchísimos edificios en la zona colonial, que no se han caído porque no hay discoteca en ellos. No hay esas vibraciones que había en Yesé, como ocurre con las edificaciones de Cuba, que fueron construidas hace 60, 70, 80, 90 y algunas hace 100 años y hasta más. Y no se han caído porque no hay vibraciones de ese tipo, que esas vibraciones son una especie de terremoto. Y eso fue lo que ocurrió en el Yesé y esa es la razón por la que ocurrió. Entonces, el primero que sabía de esa situación era el propietario de la discoteca, que es el mayor responsable de esa situación y de esa tragedia. No venga ahora corriendo el bulto y haciéndose pasar por víctima y pasarse por cristiano y ser un hombre humanista. No, usted nunca lo ha sido, caballero. Señores, no olviden dar me gusta, suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.